Apete via la Iboru, apete via la Iboya. Todo basculó en mi vida personal porque mi papá y mi mamá hicieron todo lo posible para que yo entrara en el Conservatorio Amadeo Roldán. Antes de entrar en el Conservatorio Amadeo Roldán, ya yo sabía leer la música, porque mi papá me llevaba a casa de un amigo de él que se llamaba Arias, que era el maestro de solfeo, y ya yo sabía leer la música. No tocaba ningún instrumento en realidad, pero sabía leer la música. Mi mamá puso más énfasis en que yo estudiara música, porque mi papá era un poco más lento en eso, mismo si él era músico. Pero bueno, en todo caso la educación académica que tuve y que tengo, gracias a mis padres que insistieron bastante para poder salir de ese barrio con una educación máxima. Y como dije, todo basculó cuando empecé a estudiar música en 1973 en la Escuela Amadeo Roldán. Ya en la Escuela Amadeo Roldán, que por supuesto cuando entré en la escuela ya salgo un poco del contorno del barrio, de las fiestas del barrio, porque como empecé a estudiar, yo quería empezar a estudiar guitarra en Amadeo Roldán, pero no era posible. En ese momento en esa época, en ese momento había una especie de política de desarrollar los instrumentos que estaban en decadencia de alumnos. Es decir, habían tres instrumentos que había mucha decadencia. Primero el fagot, la trompa, el corno y el oboe. Porque había muchos estudiantes de guitarra, había muchos estudiantes de clarinete, de flauta, había bastante, pero sobre todo de guitarra, que es un instrumento en Cuba muy popular, la guitarra y el piano. Y yo quería empezar a estudiar guitarra y me dijeron que no. Me impusieron o el oboe, el fagot o el corno. Y a esa época yo no sabía lo que era un fagot, un corno, son instrumentos totalmente de la música clásica. Y bueno, hice la prueba de aptitud para estudiar el fagot, el maestro de fagot, Rafael Orozco, miembro de la Filarmónica de Cuba y después miembro de la Orquesta Nacional Sinfónica Nacional de Cuba. Me aceptó, súper profesor, me enseñó muchas cosas, el primer profesor de fagot. Y empecé a estudiar fagot en el año 1973. Exactamente entré en la escuela Amadeo Roldán el 11 de septiembre de 1973. Ya estando yo en el ISA desde el 80 al 86, hubo varios... yo me empecé a interesar por tocar el bajo también, aparte de tocar el fagot. Y estando en el ISA ya hacía servicio social en la Orquesta Sinfónica Nacional. Estaba de segundo fagot en la Orquesta Sinfónica Nacional, también estaba en el quinteto de la Habana, se llamaba, quinteto de viento, pero sobre todo en la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí en ese momento es donde yo me encuentro uno de los grandes personajes que había en la orquesta. Bueno, había muchos buenos músicos en la orquesta en ese momento, como existe hoy también. Estaba en el trombón, estaba Linares, también estaba Batista, estaba mi maestro Héctor Marreza, estaba Juan Vega en el fagot también, súper excelente fagotista también. Todos los violines estaban en la percusión Barrera, pero había un gran personaje también en los contrabajos. Bueno, estaba Machado, Manolito Valdés también estaba ahí en los contrabajos de la Sinfónica Nacional. Pasé buenos momentos, lindos momentos en la Orquesta Sinfónica Nacional, pero había un personaje que era era Cachao. Cachao era uno de los contrabajistas de la Orquesta Sinfónica Nacional y era una persona excelente. A Cachao yo lo conocía de cuando yo era un niño porque mi papá, que era bajista, me llevaba a casa de Cachao antes que yo entrara en Amadeo, para que él viera mis actitudes como músico. Me viraban, me tocaban una nota, yo repetía la nota, me hacían un ritmo, me viraban de espalda. Y Cachao decía, oye, tremendo músico ese muchacho, Cachao. Y después la vida es así, da vuelta a la vida. Yo me hice fagotista y estaba tocando en la Sinfónica Nacional, y ahí encuentro de nuevo a Cachao. Me preguntaba por mi papá, cómo está la cosa, pero Cachao era tremendo. Cachao era el hombre que ponía los nombretes, los sobrenombres en la Orquesta Sinfónica Nacional.
Es decir, había una muchacha que él le decía pata de indígena, no voy a decir los nombres, a otro le decía boca de perro, era tremendo cachado, a otro le decía ¿cómo le decían? El amateur, una cosa de esa. Bueno, y a mí me puso, cuando yo era flaquito, ya en Amadeo me decían la flecha. Imagínense ustedes, me decían la flecha negra porque había una novela en Cuba que se llamaba La Flecha Negra. Me pusieron en Amadeo, me pusieron la flecha negra. Pero llegando a la Sinfónica, Cachao me dice, Felipito, a ti te voy a poner ahora 15 pisos. Yo, no, Cachao, no, dice, sí, 15 pisos. Me decía, 15.